No me equivoco, Miguel Calvete, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dimos bien el dato. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿cómo está viendo estos momentos de la Argentina en donde lo económico, las tasas, el dólar, la inflación, la palabra default, el Fondo Monetario son casi el componente diario que uno tiene que desayunar, almorzar, cenar y terminar indigestado al final del día, claramente? Sí, sí, la verdad es una descripción muy clara has Le hice hecho. un cóctel ahí medio Un explosivo. cóctel, Disculpe la sí. hora, no sé si ya No, desayunó, no, pero... no, no, pero es así, es tal como vos decís. Bueno, en concreto, nosotros desde NECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, analizamos justamente toda esta coyuntura, más allá de la variación de precios y los comportamientos de hábitos de los consumidores, eh, donde obviamente pospaso, y se puede decir devaluación. Bueno, sabemos que en la Argentina todos los años electorales son a veces expansivos, es decir, estamos acostumbrados a que los años impares, que cuando caen las elecciones suele haber una economía más expansiva, y una mejora en el consumo. Bueno, este año fue exactamente lo contrario. Venimos de un 2018 muy difícil, hay una caída que ustedes lo viven, bueno, los comerciantes sin duda la salada lo viven día a día. Yo hablo con muchos y imagínate otros puntos de venta, ¿no? O cadenas, o shopping, y en el sector de la alimentación puntualmente la gente también ha tenido cambios de hábito y restricción en las compras. Hay una caída interanual de más de 12 puntos en alimentos básicos o de sustitución de productos básicos. Y esto, obviamente, el último shock que hemos tenido fue la devaluación pospaso, donde hubo incrementos que van entre el 12 y el 25%. Pues, obviamente, el gobierno ante esto lo que tomó una iniciativa un poco apresurada y con bastante impericia por parte de la Secretaría de Comercio, y asesorando mal obviamente al presidente Macri, en el sentido de que en la redacción del decreto de necesidad de urgencia sobre, por ejemplo, la quita del IVA, más allá de algunas medidas acertadas como todas tardías, ¿no? Esto debería haber sido hace varios meses atrás, pero bueno, tomadas al fin. El caso, por ejemplo, de los nuevos planes de 120 meses para pago de deudas fiscales para las pymes, que es el sector más perjudicado, y para los consumidores, bueno, como te decía, algunos incentivos al consumo, pero bueno, son bonos para los que son trabajadores formales, que realmente no hacen la diferencia, ¿no? Porque 2.000 o 5.000 pesos en un cuadro de esta distorsión de precios en un sueldo es prácticamente nada. Ahora, Pero, Calvete, usted mencionaba sí. el tema del IVA, que fue anunciado temporalmente hasta fin de año, pero con los rebrotes inflacionarios claramente esa medida ha quedado casi diluida. No, sin lugar a dudas, es decir, el IVA, esta quita del IVA anunciada el miércoles posterior a las elecciones, fue más que nada una medida para atenuar el efecto de la inflación. En el mejor de los casos, los precios quedaron empatados a las listas previas a las PASO, ¿no? Quedaron en 1 o 2% menos, o 2 o 3% más, depende de qué productos. Y en el caso de los commodities, que son puntualmente productos vinculados a que tienen valor internacional de transabilidad, caso de aceite, harinas y demás, el aumento fue directamente lineal a la devaluación, o sea que aumentaron un 25% o más. ¿Qué ocurre? Venimos con una inflación estimada desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo y varias consultoras más a las cuales asesoramos, para el mes de agosto, que no va a bajar entre 4,2 y 4,4, y se va a sentir un impacto fuerte, superando 5 puntos en el mes de septiembre. O sea que sigue habiendo inflación, y obviamente, como vos bien decís, va a quedar diluido, licuado, perdido esta intención del IVA, que por otra parte, al hacerse de forma no bancarizada para los sectores, por ejemplo, jubilados, el reintegro para jubilados, tenedores de tarjetas sociales, beneficiarios de AUH, de planes, la gente que tiene cuentas sueldos,
que haga un reintegro directo del IVA. En realidad, cuando uno va a la góndola y ve que estos productos primarios que no tienen IVA, el cartelito que dice productos sin IVA, ese mismo producto hay una distorsión de precios de un 15, un 25, un 30% en muchos casos. O sea que esta medida se tendría que haber tomado de origen, es decir, desde la industria, desde el proveedor de insumos de la industria a la industrial, del industrial al mayorista al distribuidor, y distribuidor a punto de venta. El decreto de necesidad de urgencia habla que la industria cobra el 21% al distribuidor o al mayorista, y el mayorista el 21% al punto de venta, pero el punto de venta no puede trasladarse al consumidor. Entonces, ¿qué hacen? Lamentablemente, como tienen que esperar entre 60 y 120 días para tomar ese crédito fiscal, el punto de venta de proximidad, sobre todo, almacén, autoservicio chino, supermercado de barrio, kioscos, etcétera, aumentan el precio. ¿Por qué? Porque sabemos que el costo del dinero hoy está en una tasa que supera el 8% mensual, y sobre todo en los sectores no bancarizados, ¿no? En la economía informal, sí, supera claramente ese 8%. Entonces, para cubrirse, muchos comerciantes obviamente aumentan un poco sus precios para poder tener un valor de recompra predecible, si podemos llamarlo. Por eso hablamos de que la medida fue apresurada, y la analizamos de Indecom, y prácticamente en 15 categorías de productos, en todas esta medida ha generado una inflación indirecta entre el 2 y el 3%. Calvete, buen día, sí. Fernando Pardo. Vemos que con cierto asombro que los supermercados chinos no se han plegado ni a lo que fueron los precios cuidados, ni después a los precios esenciales que hizo el gobierno. La verdad que murieron antes de nacer. Tampoco ahora al descuento del IVA. ¿Qué tienen? ¿Algún tipo de paraguas especial los supermercados chinos, que de no ponerse dentro de lo que es la reglamentación nacional? No es un paraguas especial, por el contrario. Los puntos de proximidad, tanto almacenes como los servicios chinos, le ha manifestado al secretario de Comercio justamente esta situación, que por ejemplo el caso de la principal usina láctea del país, la Serenísima, entregado el producto con IVA, y nosotros los puntos de venta, digamos, lo tienen que vender sin IVA, y de ese 21% tomarlo, cuando la ¿y que lo adoptaban como un crédito fiscal? Sí, pero ¿qué ocurre? Es un crédito fiscal que uno se lo acredita entre 60 y 120 días. Ah, claro. Cuando uno marca el producto, es buena la pregunta que me haces porque grafica el ejemplo. La leche es el precio más IVA, y se vende sin el IVA, o sea que ya uno está prefinanciando prácticamente, uno la leche la marca con el 10%, está prefinanciando un 11%, estoy hablando de números brutos, ¿no? Porque sí, si te pones a contar gasto de luz, empleados, local, etcétera, obviamente estás trabajando prácticamente a pérdida y estás financiando al Estado. Sí. Entonces esto se lo planteamos, se planteó, Indecom sugirió al ministro Sica que los mayoristas no nos cobren el IVA, es decir, que el último eslabón, que no trasladar el IVA, sea el mayorista y el distribuidor. O sea que esto se logró ahora, hace escasas 72 horas, el viernes pasado. Sí. Pero ¿qué ocurre? La distorsión de precios ya estaba, porque el mayorista y el punto de venta también, en parte para cubrirse, ya está vendiendo con 2 o 3 puntos más. O sea que si esto se hubiera hecho con un portfolio de productos, con un listado de productos descriptivo, taxativo, concreto, de 1.200, 1.500 referencias, con un precio sugerido, tales como precios esenciales, que vos bien dijiste, prácticamente no funcionó por falta de control, la gente hubiera tenido que querría comprar producto sin IVA, ¿qué productos haber comprado? Y ahí, bueno, habrá empresas que industrias que se sumarían y que no, creo que se sumarían todas, ¿no? En ese sentido. Esto pasa con el sector indumentaria, pasa con el sector de alimentación, pasa con el sector de bienes durables y demás. Nada más que en el caso del IVA puntuales, la quita fue para bienes esenciales de canasta básica alimentaria. Calvete, ¿por qué no hay más pymes
en las góndolas de los supermercados grandes, que hay, ahora algunos han incorporado segundas marcas, pero de las propias primeras marcas, o sea, no hay opciones, o caes con el León o caes con el Puma, digamos, a ver, no hay muchas opciones, y las pymes lo que de repente nos brindarían al consumidor final es que al no ser a lo mejor empresas con tanta infraestructura, con tanto dinero gastado en publicidad, con tantas cosas, puede llegar a lo mejor un pedazo de queso de una marca alternativa, a veces un 30% más barato de lo que llegan las primeras marcas, ¿no? Bueno, volvemos a hablar de la impericia de la Secretaría de Comercio, lamentablemente, donde siempre terminan negociando, como en el caso de precios esenciales, con 14 grandes compañías multinacionales, que hoy están entregando a un 20%, es decir, un 80% de faltantes de los compromisos. Obviamente el cuadro inflacionario digamos justifica que no entreguen, pero más allá de eso es un compromiso que habían tomado, y nunca con pequeñas y medianas. Por ejemplo, en precios cuidados, en más de 500 productos, dicen, el gobierno dice, no, hay más de la Secretaría de Comercio del 50% que pertenecen a marcas no conocidas, que en realidad son marcas, como vos bien decías, son las segundas marcas de las grandes cadenas, o las segundas marcas de estas grandes compañías. Obviamente, nosotros desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo les sugerimos, y juntamente con la Confederación de Comercios y Servicios, de la cual vicepresido, y la Confederación General de Empresaria, como otras entidades gremiales empresariales, que los productos que se seleccionan tengan una participación, es decir, que los productos que sean provenientes de industrias pymes y que se regionalice, que se federalice. ¿Por qué? Por eso el gobierno, la Secretaría de Comercio dice, no, tomamos a tal porque tiene escala de entrega nacional, pero esa escala de entrega nacional genera un aumento de precios, un aumento de fletes y demás. Y hay muchas empresas regionales, muchas industrias locales, a nivel provincial, a nivel municipal, o a nivel región, UCIO, no ANEA, donde no tenemos por qué unificar un precio del azúcar cuando sabemos que en el NOA es mucho más económico, y ellos pueden hacer su propio acuerdo regional con un portfolio de productos regionales. Aquí vemos la gran presión y el gran lobby de estas 30 grandes compañías multinacionales que prácticamente producen el 65% de lo que comemos los argentinos, ¿no? Son los grandes manejadores de precios y formadores de precios. Miguel, muchísimas gracias por este contacto, Gracias a ustedes. Un abrazo. Miguel Calvete de INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, explicándonos algunos motivos por los cuales no funcionaron estos últimos planes, sobre todo de precios cuidados, de precios sensibles, de precios chimichurriados, por el gobierno nacional, que ha tomado medidas, algunas mal tomadas, otras tarde, y otras yo creo que dejándolas ahí a una media agua para la famosa interpretación, ¿no? Que sea bien para un lado y también que sea bien para el otro. Lamentablemente, ante la